Bueno, seguimos con el capítulo de Auerbach, pasamos al análisis que hace la literatura de Balzac, ¿no? En principio dice que Balzac representa literariamente la vida de su tiempo. Esto es un dato importante para pensar el realismo, esta idea de cierta impronta periodística al interior de esta forma de escritura literaria. Ahora, fíjense, página 441, Auerbach toma una larga descripción, procedimiento fundamental del realismo, las largas descripciones, lo vamos a ver en Flaubert, que es el retrato de la dueña de una casa de huéspedes y afirma que ahí se sugiere la atmósfera moral a partir de la descripción material. Esto es un dato específico de la literatura de Balzac, lo que se va a llamar la tesis de la unidad de ambiente. Es decir, estamos ahí en un límite. ¿Se acuerdan lo que decía Gramulio? Los objetos son los objetos y no otra cosa. Bueno, acá en esta parte del realismo que tiene que ver con la literatura de Balzac, los objetos no dejan de ser los objetos en sí, pero están cargados con ciertos sentidos asociados a la propia época, ¿no? Entonces, toda descripción material va a estar describiendo también, o va a estar en función de reflejar las características de la época. Ese sería el concepto, pero vamos a ver que Auerbach lo piensa en términos de cierta potencialidad alegórica, ¿no? Entonces ahí nos vamos a desviar un poco con respecto al realismo más duro. Vamos a verlo. Fíjense, el ejemplo está traducido en una nota en la página 442, en la nota número 2, ustedes leanla entera, fíjense lo que es esta descripción y piénsenlo sobre todo en términos del procedimiento de la descripción minuciosa para proyectar esta unidad de ambiente. Es decir, fíjense cómo la atmósfera material es también la atmósfera moral, ¿no? Entonces aparece ahí la viuda, dice ahí en la cita, recorto ahí un par de pasajes, léanlo completo, dice su figura rolliza como la de una rata de iglesia, su busto demasiado relleno y flotante, están en armonía con esta sala en la que resuma la desdicha, donde se agazapa la especulación. Dice, toda su persona explica la pensión, así como la pensión implica su persona. El presidio no queda bien sin el guardián, no se concibe lo uno sin lo otro. La pálida gordura de esa mujercita es el producto de esta vida, como el tifus es el producto de las emanaciones de un hospital, ¿no? Es decir, y sigue la descripción, ustedes fíjense. Con respecto a esto que Auerbach llama la tesis de unidad de ambiente, dice Auerbach, el tema de la unidad del ambiente se ha apoderado de él con tanta fuerza que los objetos y personas que lo constituyen cobran para él con frecuencia una especie de segunda significación, ¿no? Esto yo le decía, atención a un poco esto de que los objetos son solo los mismos objetos, o los propios objetos y no otra cosa, pero vamos a ver que está en función de esto, de aportar esta idea de unidad de ambiente. Dice una segunda significación diferente de la racionalmente concebible, pero mucho más esencial. Significación que podría definirse de la mejor manera con el calificativo de demoníaca. En el comedor, con muebles y enseres desgastados y raídos, pero que no pasan de ser anodinos para una mente tranquila, no agitada por la imaginación, resuma la desgracia, se agazapa la especulación, ¿no? Esto que leímos en la cita de Balzac. Esta palabra especulación es fundamental en toda la literatura de Balzac porque tiene que ver con el contexto de producción también, principio del XIX, mediados del siglo XIX, momento del capitalismo incipiente. Hay una serie de obras, bueno, en la condición humana, Balzac trabaja sobre reflejar la época, este individualismo que empieza a gestarse a partir de estos procesos económicos y que está fundamentado en la especulación económica. Entonces, esta palabra y este personaje no es menor, es la dueña de una casa de huéspedes y está haciendo su especulación económica todo el tiempo, ¿no? Dice, se esconde en medio de esta trivial vulgaridad brujas alegóricas y en lugar de la viuda regordeta y vestida con desorden, ve uno surgir por un instante una rata. Se trata, por consiguiente, de la unidad de un cierto espacio vital, sentida como una visión total demoníaca, orgánica, representada con medios sugeridores y plásticos. Acá aparece esta otra palabra importante, que es la palabra total, ¿no? La representación de una realidad total. Esto que veíamos con Stendhal lo vamos a ver con Balzac y lo vamos a ver con Flaubert. Entonces la recortamos como una palabra importante. Dice un poco más adelante en la 445, Auerbach dice,
todo espacio vital se le figura como un ambiente sensible y moral que impregna el paisaje, la habitación, los muebles, enseres, vestidos, figuras, caracteres, maneras, ideas, acciones y destinos de los hombres, por lo cual la situación histórica general de la época aparece como una atmósfera total, otra vez, que empapa todos los espacios vitales y particulares. Por eso esta idea de que podemos pensar un desplazamiento con respecto a la idea de que los objetos no son otra cosa más que los objetos en sí, pero en función de esto, de que esos objetos estén transmitiendo una realidad de época, que eso es fundamental para el realismo. Esto es nombrado por Auerbach como un realismo ambiental. El realismo de Balzac es un realismo ambiental. Otra de las características es la analogía biológica, y que tiene que ver con esta idea de hacer una representación total de la sociedad, ¿no? Una analogía biológica para pensar la sociedad humana, que sigue cierto positivismo de la época, ¿no? Es decir, de donde viene la palabra milieu, que decíamos ahí, con Gramulio le habíamos nombrado, la idea de ambiente, de medio ambiente, que deriva en la representación de tipos humanos a partir de un soldado, un poeta, un obrero. Es decir, los personajes de Balzac van a ser individualmente lo que son como personajes, pero también en algún punto van a ser representativos de determinada esfera, por esta idea de que van a aparecer un mosaico, un abanico muy extenso de personajes. No es una novela de 2 o 3 personajes o de un personaje con un monólogo interior, por lo general escritas en tercera persona, y aparecen, es como un zoológico, ¿no? Esta vocación zoológica del realismo de Balzac. Dice Auerbach, esta representación de tipos humanos, a partir de un soldado, un obrero, un poeta, se puede equiparar a la de un león, un zorro, una serpiente, ¿no? Y hay cierta voluntad zoológica en el realismo de Balzac. Ahora, este paso de lo biológico a lo histórico humano que se da al interior de las novelas realistas, decía, y tiene que ver con esta aparición de multiplicidad de personajes, va a estar en función de hacer una representación de las costumbres y consecuentemente una representación global de la sociedad francesa del siglo XIX. Entonces podríamos ahí resumir de nuevo de manera esquemática. Ustedes vayan al artículo, vean el despliegue que hace Auerbach. El realismo en Balzac. Yo recorto la unidad de ambiente, es decir, la atmósfera moral se sugiere a partir de la descripción material, la analogía biológica para pensar la sociedad humana, que deriva en la representación de tipos humanos como un soldado, un obrero, un poeta, y esto en función de hacer una representación global de la sociedad francesa del siglo XIX, ¿no? Ahora, para pensar esta representación total de una sociedad efectiva, lo mismo que en Stendhal, son interesantes las siguientes palabras del propio Balzac. Fíjense ustedes en la página 451, la nota número 7, ahí en la nota, ¿no? Dice Balzac, los estudios de las costumbres representarán todos los efectos sociales, sin que se haya olvidado ninguna situación de la vida, ninguna fisonomía, ningún carácter de hombre o de mujer, ninguna manera de vivir, ninguna profesión, ni zona social, ni región francesa, ni cosa alguna concerniente a la infancia, a la madurez, a la vejez, a la política, a la justicia, a la guerra, ¿no? Vocación total, de representación total del realismo. Ahora, fíjense lo que dice a continuación. Dice, sentado esto, la histeria del corazón humano dibujada línea por línea, la historia de la sociedad en todas sus partes, he aquí la base. No se tratará de hechos imaginarios, sino de lo que ocurre en todas partes. Y este fragmento está lleno de problemas. Por suerte, Auerbach lo explica. Digo, historia acá significa la historia contemporánea. No significa que van a ser novelas históricas que se van a ir al siglo XVIII, al XVI, al siglo XV. No, es la historia contemporánea, ¿no? Y cuando dice no se trata de hechos imaginarios, sino de lo que ocurre en todas partes, significa que no se trata de imaginar sociedades posibles, sino de describir la sociedad efectiva, ¿no? No dejan de ser ficciones. Y esto lo aclara Auerbach. Dice, ahí en la página 451, dice, la palabra histoire no se trata de una historia del corazón humano o historia social, de historia en el sentido corriente. No es una investigación científica de sucesos acaecidos, sino una invención relativamente libre, no de history, sino de fiction, ¿no? Es decir, las expresiones inglesas y las correspondientes españolas son particularmente claras. Dice, no en absoluto del pasado, sino del presente, de la época que se extiende hacia el pasado todo lo más
unos cuantos años o décadas, ¿no? Esto es importante para que no haya un malentendido con respecto a esa cita de Balzac, ¿no? Cuando Balzac dice historia, está pensando en la historia contemporánea. Cuando dice hechos imaginarios, está pensando en que lo que hay que representar es una sociedad efectiva, la sociedad que está pasando en ese momento inmediatamente, ¿no? Entonces, textos ficcionados que trabajan con la sociedad efectiva del momento. Esa sería la idea de esta cita y de esta manera lo explica Auerbach y es importante que hagamos la aclaración. Entonces, bien, realismo en Balzac, algunas particularidades que, si bien tensionan alguna cosa que dijimos en la clase de Gramulio, la entendemos que aparecen en función de expresar determinadas cuestiones que son esenciales para el realismo. El realismo, más que como un género, ahí aparecería el problema, ¿no? Yo en la clase sobre Gramulio hablaba del realismo como género y aparece con este corset formal tan rígido. Quizás cabría más que pensarlo como un género y sobre todo a partir de esta idea de que Gramulio decía existe una actitud realista que se constata del principio de la literatura. Habría que pensar realismo más que como un género, pienso yo, como un estilo, ¿no? Como un estilo. Por supuesto, también como una escuela. Que es lo que estamos pensando a partir de este capítulo de Auerbach. En Francia, en el siglo XIX, a partir de una serie de autores, bueno, el realismo se constituye como una escuela. Eso no lo podemos desatender. Cortamos acá, terminamos la serie de Auerbach con el tercer video y entramos a Flaubert, que es el autor que vamos a leer, lo que más nos interesa, el abordaje que hace Auerbach específicamente sobre Madame Bovary.